capítulo tiene algunos conceptos que en lo personal lamento no haber tenido muy presente en algunas oportunidades de mi vida, en discusiones, porque más de una vez se me planteó en las discusiones que toca esta carta. Vamos a ver el tema, ¿no? Si bien cuando recibíamos una carta escrita, estamos hablando no sé de qué época, la leíamos toda de corrido, ¿no? Y esta es una carta escrita por Pablo. Pero Pablo va tocando temas distintos. Hay una especie de intencionalidad de Pablo de, de tocar temas de una manera didáctica con una de las congregaciones más importantes que había porque estaba inmersa en la capital del Imperio Romano, ¿no? Nada menos. Entonces, como era la capital del Imperio Romano, no podemos perder de vista quién era el auditorio, quién era la gente, la destinataria de esta carta. Algunos dicen que la iglesia fue fundada en Roma, fue fundada por judíos, no fue Pablo, ¿no? Sino por judíos que se convirtieron en Pentecostés, dicen algunos, bueno, pues son teorías, ¿no? Pero es muy probable que sí hubiera un grupo importante de judíos, cristianos, en esta iglesia, y como Roma era una cosmópolis quiere decir que recibía gente de muchas nacionalidades, cada uno con sus costumbres, con sus hábitos, con sus religiones. Difícil que hubiera ateos en el siglo I después de Cristo. Todos en algo creían y lo más frecuente era el politeísmo. Entonces, los judíos compartían esta iglesia con ex paganos, gente que adoró a otros dioses, con todo la connotación que también eso tiene, ¿no? Eh, vamos viendo esto, porque es importante estos detalles. Eh, Dice así el capítulo 14. Dice, recibid al débil en la fe. Ay, yo no abrí el PowerPoint. Perdón, hermano. Estoy bastante anciano. Recibir al que es débil en la fe y dice, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, en primer lugar, ¿no No lo compartiste, ¿eh? lo compartí? No. Ah, bueno, un poquito. Ahora, Ahora sí. oh, muy bien. Reciban al que es débil en la fe o recibir al débil en la fe. Si a alguien le está hablando, porque dice, recibir al débil en la fe, ¿a quién le está hablando entonces? Le está hablando al que considera al fuerte en la fe, si uno puede decir, al maduro en la fe. Eh, el recibir es esta palabra recibir es una aceptación personal y voluntaria. Y además, el tono, el tiempo verbal que utiliza es imperativo, recibir. No, si quieren, reciban, no, recibir. Es decir, estamos hablando de dos grupos en las congregaciones, desde el punto de vista de Pablo. Los fuertes en la fe, que podían ser los maduros, y los débiles en la fe, los que serían inmaduros en la fe, tal vez con no suficiente estudio o adecuado estudio de la palabra de Dios.
y de allí ocurren lo que va a desarrollar Pablo en esta carta. Reciban al que es débil en la fe, pero no para discutir, no para debatir, no para entrar en discusiones. Bueno, no cambia ahora. Y dice, porque uno cree que ya ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. Entonces acá toca un tema que se ve que era motivo de dificultades. Tenemos que en el judaísmo, eh, recuerdan que había una serie de listas de animales impuros y, y además el, entonces hay una especie de dieta, hay una dieta, ¿no? Hay una dieta. Y en ciertos momentos históricos fue símbolo de lealtad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Daniel, al que nosotros llamamos el profeta Daniel, los judíos no, lo tienen en la clasificación de libros para los judíos, Daniel no es un profeta, pero Daniel, cuando está en Babilonia, el capítulo 1, si ustedes recuerdan, él se abstiene, no quiere comer la carne, no quiere comer carne como comen todos los que estaban allí en el palacio, y le pide, él y sus amigos le piden al mayordomo, ahí el que estaba con la comida, que les diera otro tipo de comida, que le diera legumbres. Entonces, eso se consideró como un símbolo de lealtad y se repite el mismo episodio en unos libros que nosotros normalmente no leemos, que son los macabeos. En los macabeos también hay grupos de judíos que quieren marcar la diferencia con los griegos que estaban invadiendo y realmente atacando el judaísmo. Y también practican más bien un tipo de comida con una dieta muy apegada a la Torá, muy apegada a la Torá, al Pentateuco, a las listas de animales impuros, puros, y mucho énfasis más bien en comer legumbres. Entonces hay como un símbolo de lealtad al judaísmo. El punto está en quiénes eran realmente los débiles en la fe eh, en el Imperio Romano. Porque este débil en la fe, que es un tipo de persona que cree que se debe comer determinadas comidas y otras no, eh, podía caer en un fanatismo. Y el fuerte en la fe podía caer también en el error de creerse superior que el débil en la fe. Es decir, los dos tipos de cristianos están siendo cuestionados acá. John Stott, en su famoso comentario sobre el inglés, John Stott, sobre la carta a los romanos, dice, el débil en la fe no es debilidad de voluntad, no es debilidad de carácter y tampoco no es debilidad de dominio propio. Es decir, ese que no se contiene y que hace cosas que no tiene que hacer. No, pero no se refiere a eso. Tiene que ver con inseguridad en qué cosas le permite hacer o no su fe. Es decir, eh, por ejemplo, yo conocí gente que iba a una iglesia donde se les prohibía ir al cine.
conocí una persona que por 20 años no fue al cine. Y, 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 y la misma iglesia también le prohíbe mirar televisión. Eh, se- eh, entonces, esas personas eh, cuestionaban si eso era de cristianos, no era de cristianos, y algunos iban al cine pero esperaban que nadie los viera de la congregación. Entonces empiezan esas dudas, si esto es de Dios, no es de Dios, y lo peor es condenar al otro que hace eso. Entonces, John Stott me gusta porque se pregunta bien, pero en Roma, ¿quiénes eran los débiles en la fe? Y entonces, él señala cuatro tipos de posibles personas. Unos, los que eran paganos, los que adoraban ídolos, por ejemplo, un romano, y se convierte al cristianismo. Entonces, tenían miedo de comer carne, porque tal vez esa carne había sido ofrecida a los ídolos, entonces no comían ninguna carne y entonces preferían seguir el camino de los judíos cristianos. Sin embargo, el capítulo 14 no hace referencia a este tipo de paganos convertidos. Después había otro grupo que se fueron descubriendo en la historia, por ejemplo, en las cuevas de Qumran, en las orillas del Mar Muerto, como eran los esenios, que eran una especie de lo que luego se llamaron monasterios, eran como una ciudad donde vivían hombres judíos que querían apartarse del mundo, querían no contaminarse con el mundo y se dedicaban a plantar, a estudiar la palabra y estaban ensimismados. Esos fueron los esenios, pero también los griegos también tenían este tipo de costumbres, gente que no quería apartarse de la sociedad. Entonces, se les llamó los ascetas, porque eran gente muy sencilla, apegada a unas normas, a reglas, y vivían en desierto. El capítulo 14 de la Carta de los Romanos tampoco no hay indicios que sea este tipo de gente. Después están los judíos legalistas, que ya se pasaban para el otro lado en el sentido de que la salvación estaba condicionada a que se cumplieran todas las normas de la Torá. Sin embargo, si ustedes buscan en Gálatas, eh, ¿dónde está Gálatas? En Gálatas, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Pablo, hablando de los legalistas, es muy duro, es muy duro. Y acá, el primer verbo que vemos, en castellano por lo menos, es recibir al débil en la fe. Por tanto, no pueden ser los legalistas de Gálatas, los legalistas que estuvimos conversando recién, que le acabo de hablar, los destinatarios, los referidos aquí. Entonces, el grupo que queda son los judíos cristianos que sí aceptaban que la salvación era por gracia, pero tenían tanta costumbre, tanto apego a las ceremonias y a toda la legislación del Pentateuco, que la seguían cumpliendo con temores, con muchos temores. Y lo peor de todo es que cargaban a otros con este tema. Los legalistas crearon problemas, muchos problemas, y eso provocó que en determinado momento mucha incomodidad en la primera iglesia cristiana que estaba
en Jerusalén, en esa zona de Palestina. Y eso provocó también había los mismos apóstoles tenían dificultades. A Pedro le costó mucho entender que el evangelio también era para los gentiles. A Pedro le costó mucho, no, muchísimo. Y llegó al punto de que cuando hablaba con gentiles, pero venían los judíos, dejaba a los gentiles y se iba a conversar con los judíos, cosa que le recriminó Pablo. Entonces hubo que poner orden a todo ese tipo de cosas. Y se produjo lo que se llamó el primer concilio. El primer concilio, que es una especie de reunión, de asamblea, donde hablan las personas más autorizadas y allí toman una decisión. Y ese fue el concilio de Jerusalén, está en el capítulo 15, en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí en un resumen que acá transcribo, se dice, por lo cual, el que hablaba aquí, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Por ejemplo, que no se les pida que hay que circuncidarse, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación. La fornicación no es solamente la sexualidad fuera del matrimonio, sino que también tenía mucho que ver, cosa que hoy vemos menos, o no sé si existe o no existe, debe existir, era mucho la prostitución sagrada que había en los templos griegos, en varios templos, este, de carne de ahogado. Hoy en día, por lo general, las carnes, ese es un tema hasta sanitario, ¿no? La carne ya no es animales ahogados, sino que se les da otro tipo de muerte, ¿no? Y de sangre, no comer sangre, no comer sangre. Pero son pocas cosas a todo lo que venían exigiéndole, por ejemplo, la circuncisión, ¿no? Entonces, este capítulo 14 no expulsa a nadie, no echa a nadie. Todos están cuestionados, los débiles y los fuertes. Pero la intención es que tanto los judíos cristianos conservadores que querían mantener toda esa tradición judía, como los cristianos gentiles, los que venían, los nuevos, que no estaban de acuerdo con todo eso, que todas coexistan en armonía. Lo que se busca es la unidad de la iglesia. Eso es lo que se busca, es el principal motivo, la unidad de la iglesia. Y fíjense que el versículo 3 dice, el que come, no menosprecie al que no come. Es decir, que el que come de todo, no menosprecia al que no, esto no lo como, esto no lo como, esto no lo como. No juzgue al que come, porque Dios, esta es la preciosa frase, ¿por qué? Porque Dios le ha recibido, porque Dios lo ha aceptado. Si Dios lo aceptó, tú no estés cuestionando lo que él come o no come. Hoy en día, acá en Uruguay especialmente, se ha planteado la discusión sobre la morcilla. Yo he estado en varias comidas donde se hace toda una parrilla y hay gente cristiana a mí felizmente no me gusta. Entonces no tengo problema con la discusión esta. Porque la morcilla se hace con sangre, pero es un producto elaborado, no es beber sangre, una cosa así, ¿no? Eh, pero también se da el tema de la sangre en las transfusiones que los testigos de Jehová no permiten, no permiten, arriesgando la vida, y bueno, han ocurrido muertes al estar en contra de las transfusiones de sangre. Acá en Uruguay se han planteado, en el ámbito judicial se planteó esto, eh, sanatorios que los médicos indicaban la transfusión de sangre contra la voluntad del paciente. Y hubo un caso de un paciente, creo que se repetió más de una vez, que iniciaron lo que se llama una acción de amparo, que es un juicio rápido, ágil, y, y se les dio favorable, no se hizo la transfusión de sangre.
se respetó la libertad de conciencia de la persona, en ese caso. Eso es la jurisprudencia acá en Uruguay, ocurrió. Incluso estuve hablando con una jueza que fue la que dictó la sentencia, que me decía, bueno, pero si, eso es lo que él cree, eso es lo que él acepta, nosotros debemos respetar su libertad de conciencia que está amparada en la Constitución. La macana es cuando se trata de menores, que son los padres los que opinan, y ahí ya se produce todo el debate, ¿no? Pueden llevar los padres a la muerte a un hijo porque, impidiendo la transfusión de sangre. El versículo 4 es un espectacular versículo porque desarrolla este, uno de los males más extendidos en las congregaciones, que es el juzgar. Y entonces dice Pablo, ya había hablado de que, ya había hablado de que no juzgue al que come porque Dios le ha aceptado. Entonces ahora categóricamente dice, bueno, pero ¿quién eres tú, dice Pablo, para juzgar al siervo de otro? Es decir, al siervo de Dios. Si él no quiere comer carne, que no coma carne. Y el que quiere comer, que coma carne. Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eh, el 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. El tema del día, este es uno de los puntos donde yo me he encontrado con gente, incluso en la congregación nuestra hubo este debate, me acuerdo, hace un montón de años, eh, donde deberíamos irnos al sábado, porque la alusión es clarísima. No solo al sábado, al día de reposo, sino también a las fiestas ceremoniales judías. Pero el sábado, ¿por qué tenemos los cultos los domingos? ¿No? Eh, recuerdo que una vez yo iba en auto un sábado por la Ruta 5 y un jovencito iba muy formalmente vestido y me ofrecía llevarlo porque estaba lloviznando, estaba lloviendo, y lo llevé y él me dice que iba para la iglesia adventista. Y bueno, iglesia adventista que está allá en Progreso. Y, ¿Y por qué no tomaste un ómnibus? Porque algo así le dije, o ¿por qué no tienes auto en tu familia? No. Salió el tema ese, y bueno, pero hoy es sábado. Lo dijo, el gurí me lo dijo muy convencido, ¿no? Como que no podía andar manejar en auto, manejar auto, ¿no? En Israel, debido a que el tema este está mucho más complicado, ¿no? Con literatura extrabíblica como la Mishnah, que eso está metido en el Talmud, y se va actualizando. Los ascensores están programados, eso ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Los ascensores están programados para que nadie toque los botones del ascensor, ¿no? Entonces, entra a un edificio y no sé cómo es que hacen que el ascensor sube a los pisos. Ah, piso, va por todos los pisos. Una cosa así, ¿eh? Porque si no es trabajo, porque está la discusión, ¿qué es trabajo? Es- hemos complicado todo este tema de una manera impresionante, impresionante. Los adventistas han seguido los criterios del judaísmo, ¿no? Los siguen. Ahora, no debemos en ningún momento burlarnos
de los adventistas. Y qué bueno que tengan tanto respeto por un día para el Señor, nada menos. Lo que sí, ellos no nos pueden decir, como sostienen algunos grupos extremistas de los adventistas, que el no respetar el sábado implica que nos vamos al infierno, que nuestra alma se pierde, porque ellos también sostienen que no hay infierno. Eh, hay grupos muy extremistas. Yo he visto afiches. Una vez estuve en el Chuy y vi unos afiches muy violentos de grupos adventistas contra los cristianos que nos reunimos los domingos, u otro día, los martes tenemos oración, hoy es miércoles, estamos reunidos, acá estamos reunidos en el nombre del Señor, estamos aprendiendo la palabra, pero por el Señor, no por otra cosa, ¿no? Es una clase de literatura todo esto, ¿no? Este, pero bueno, tienen este tipo de cosas. Parece que hay grupos adventistas que reconocen que el derecho de los otros a guardar el domingo. El domingo, el domingo nace en el concepto de que Jesús resucitó el domingo. Y entonces tenemos registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles este texto en Hechos 20 que dice, el primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, a decir que iban a partir el pan, celebrar la cena, el domingo. Está en la Biblia, está en el libro de los Hechos. Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente, ta, 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 ta. Es decir, que había costumbre y siguió la costumbre, al punto que cuando Constantino, siglo IV, emperador Constantino de Roma, en el siglo IV, en el año 313, dicta los edictos que suspenden las persecuciones, legaliza el cristianismo. Y las normas que siguen dictando Constantino establece como un día de descanso para los trabajadores el domingo. Lo dicta Constantino basado en esta costumbre que Constantino tenía la madre cristiana y varios consejeros que tenía alrededor de él eran cristianos. Si él fue cristiano o no fue cristiano, eh, no lo sabemos exactamente, Una porque los pregunta, templos paganos seguían abiertos cuando él estaba, no lo cerró. una Dicen que se pregunta, convirtió al Marcel. final. Una ¿Cómo? pregunta, Marcel. Una pregunta. Sí. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí? Que yo les voy a enviar, les recordará todo lo que yo les enseñé. Ahora la pregunta es, ¿el Espíritu Santo inculcó mal a los primeros discípulos a usar el domingo como día de descanso? ¿Fue el Espíritu Santo que se equivocó? O sea, para mí que los primeros cristianos tomaron el domingo como día de descanso, ¿tá? Porque resucitó Jesús, y pienso yo que con el aval del Espíritu Santo. No sé qué opinas vos. Está bueno lo que decís, ¿no? Muy interesante. No lo había visto por ese lado. Buen argumento. Muy buen argumento. Aparte hay mucha literatura que llegó hasta nuestros días de la segunda generación, es decir, los discípulos de los discípulos de Jesús, que hablan que se reunían los domingos. Hay literatura. Y fue la costumbre. Este, pero acá Pablo, fíjense quién está escribiendo esta carta. ¿Quién está escribiendo esta carta? Un individuo que fue tremendamente fundamentalista, tremendamente fariseo y observador de todas las costumbres y de la Torá. Este, Fíjense que tenía la Universidad de Gamaliel, ¿no? El tipo había estudiado a los pies de Gamaliel, que era un catedrático en la ley judía. Por tanto, él estaba muy apegado, fue formado con mucho apego a la ley judía. Sin embargo, este individuo no incurre ni en el legalismo, ni en estas costumbres que tenían y esta actitud que tenían estos cristianos judíos seguramente débiles, como él lo llama, ¿no? Cristianos, judíos, los cristianos, el débil en la fe, como le llaman, ¿no? Porque no perdamos de vista quién es el que escribe esta carta, ¿no?
Porque él pudo haber sido otro tipo, pudo habernos tenido otra actitud. Bueno, muchachos, el sábado hay que circuncidarse, lo lamento muchísimo, ¿no? Y pudo haber seguido muchas cosas así, cerdo no, y todas las cosas así. Sin embargo, justamente, miren qué individuo que usó Jesús, ¿no? Qué individuo que usó Jesús. Es importantísimo que Pablo haya sido Pablo, que haya tenido el pasado que tuvo, es importantísimo. Por eso ni le creían al comienzo, ¿no? Si ustedes recuerdan los primeros, él estuvo en un lado, estuvo en el otro, todo, y la gente lo veía con mucho recelo a Pablo. Este es el Pablo que nos está escribiendo esta carta y que nos dice estas frases maravillosas, ¿no? Porque son frases maravillosas. Dice, a ver, en el texto mío, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero esto tiene eh, la, digamos, la aplicación práctica de que si yo tengo unas ganas tremendas de comerme un asado en un grupo, pero en ese grupo hay gente que entiende que comer carne está mal, va contra el Evangelio, va contra la ley de Dios. Entonces, Pablo nos está diciendo, hermano, en ese caso mejor no coman acá. Qué horrible, ¿no? Lo que debe ser eso. O llevémoslo al alcohol, al alcohol, al vino. Lo que está mal es emborracharse y que sea una adicción, ¿no? Eso está mal. Pero no que sea tomar vino esté mal, porque fíjense que el primer, bueno, podemos debatir acá, capaz que discrepamos, pero el primer, como el primer milagro de Jesús fue, transformó el agua en vino en una boda, ¿no? Pero puede ser que lo mismo, gente que entiende, está mal tomar vino, está mal tomar vino, justamente yo he vivido personas que fueron alcohólicas y que se convirtieron y que ellos como que se van a las antípodas y llegan al punto de decir que no, que está mal tomar vino, está mal tomar vino. Yo no quiero nombrar personas, pero ¿hay alguien que quiere hablar? Podés hablar, dale tranquilo. Ah, sos vos, decís. Sí, pensando un poco también en lo que estaban pasando los judíos ahí en Roma, ¿no? Porque fíjense que la carne que se vendía en toda Roma, el 98% era sacrificada a ídolos. El 98%, porque la sacrificaban y después la vendían, la carne ahí. Y, y era carne de chancho. Y era la mayoría era carne de chancho. Para el judío era complicadísimo. ¿Y qué hacía el judío? Bueno, come verdura. Para no comprar cosas, come verdura. Entonces, como que trayendo a nuestra época con esto que vos decías ahora, ¿no? Bueno, a veces hay una carga cultural tan fuerte, que es difícil desprenderse de esa carga cultural, pensando en esos judíos. Es muy difícil para el judío que desde chiquito comió, siempre tuvo, entendiendo que la ley de cerdo no es buena, que no había que comer cosas sacrificadas a ídolos. Por más que venga a Cristo, por más que entendiera y todo lo demás, era difícil romper con eso cultural, ¿no? Como con mi madre, por ejemplo, tiene un tema con el ahogado, ¿no? No sé cómo se dice, el bebé de la vaca que muere adentro y lo comen, no me acuerdo cómo es. Mi madre no come eso, no come eso. Y ahora como que un poco pasó a comer morcilla de a poco y le gusta ahora y todo. Pero tuvo un tiempo que no comía. Y sé que en nuestra congregación hay muchos que no comen morcilla, ¿no? Y ahí es una carga cultural fuerte, ¿no? Cultural fuerte. Y bueno, si él lo hace para la gloria de Dios, vamos arriba, para la gloria de Dios es. Porque son cosas que no tienen que ver con la salvación, no tienen que ver con la integridad, con lo moral, con una buena espiritualidad, no tiene nada que ver. Entonces como que uno tiene que respetar esa carga cultural, ¿no?
vienen gente de Cuba, de Centroamérica, con culturas de comidas diferentes, con ritmos diferentes, con un montón de cosas diferentes, que a veces a uno le choca, y cuando ellos vienen, le choca cosas nuestras también, ¿no? Pero no podemos decir, ah, esto es bíblico, esto no es bíblico. No afecta, pero puede afectar nuestra conciencia, ¿no? Que es lo que va a hablar después, ¿no? Pero quería rescatar eso, ¿no? Que el judío, era muy difícil para el judío en esa época el tema de la carne en el resto de toda Europa ahí, ¿no? Era muy, muy complicado, ¿no? Y era esa carga cultural, esa carga que viene desde que era chiquito, que cuando viene a Cristo no va a tener problema con eso, pero su conciencia como que está muy arraigado eso, ¿no? Y hay que entender eso a las demás personas. Yo lo que quisiera decir también es que en esto acá lo que se destaca sobre todo es la comprensión, ¿no? La comprensión, el amor y la comprensión hacia el otro, ¿no? La palabra siempre nos está instando a salirnos de nosotros mismos y mirar al otro. Mirando al Señor, ¿verdad? Y a partir de ahí entonces actuar, ¿no? Pero siempre nos frena en el sentido de criticar, de juzgar, mirar al otro, ¿no? Y se destaca eso, ¿no? La comprensión, ¿no? Muy bueno. Yo una vez, seguramente ya lo conté, pero lo vuelvo a contar porque viene bien al caso acá, que una vez, Laura, habla, tranquila. Que me equivoqué de manito. No, que yo estaba pensando lo que decía Aldo también, que una de las cosas que, uno de los mandamientos más importantes es amar al prójimo, ¿no? Entonces, si vos, qué mejor forma de aplicarlo que respetar ese tipo de cosas, ¿no? Porque capaz que, como vos decís, ya, a mí me encanta el asado también. Este, y bueno, pero si al prójimo no, al hermano que esté no le gusta, o tiene eso, o al, como vos decís también, ¿no? El tema del alcohol. Si ya vino de una vida conflictiva y prefiere evitarlo, ¿qué más amor hacia el otro que evitarlo también para ayudarlo, ¿no? Que es el fin primario de nosotros, que a veces nos olvidamos de esas cosas. No es solo el tema de estar juzgando y diciendo, bueno, la Biblia dice esto, la salvación es esto, sino también pensar y tener empatía y con el otro como nos gusta que tengan con nosotros también, ¿no? Para Hasta que el hace... prójimo no se sienta mal, ¿no, Laura? Exacto. No incomodarlo. Eh, yo levanté a una señora, levanté a dedo una vez, y en una ruta, y empezamos a hablar de la fe, para hacerlo corto, y ella me dijo que no iba más a una iglesia porque, porque ella no podía, seguramente ya lo conté esto, no podía reír cuando adoraba. Y yo le decía, ¿cómo que reír cuando usted adora? Claro, yo no puedo largar una carcajada cuando estoy cantando, no puedo, no me sale, entonces me tuve que ir de la iglesia. Y yo le decía, pero yo nunca me río, yo al revés, me dan ganas hasta de llorar, me dan ganas cuando estoy... No, usted, en serio, me decía todo así, pero claro, le digo, ¿cómo, qué le dijo que hay que hacer? ¿Cómo quién me dijo? Y me empezó a hablar de la iglesia, cuál era, y tenía una carga tremenda y dejó de congregarse además, porque no, había esa, no sé, había esa costumbre o ese hábito o esa teología de que había alargar una carcajada cada vez que uno estaba cantando y adorando, ¿no? Después me pasó que en un congreso de sociedades bíblicas en Bolivia, en una cena, era la fecha patria de los chilenos, y los chilenos son muy patriotas, entonces ellos trajeron un vino chileno para festejar y brindar por la independencia chilena. Yo creo que nosotros los uruguayos, que un 25 de agosto afuera jamás se nos ocurriría, pero ellos, muy patriotas, ¿no? Y me invitaron a mí, pero cómo no, todo bárbaro. Y ahí apareció un boliviano, un señor boliviano, y me acuerdo que me miró y me dijo, usted, hermano, ¿cómo fue que tiene un serio problema espiritual? Me dijo. ¡Pah! Nos mató, pero me lo dijo a mí especialmente. Usted tiene un serio problema espiritual, me dijo. No quiso referirse a los chilenos, no sé por qué. Pero me acuerdo que el otro día había que hacer cola para comer y había una cola larguísima para servirse el plato y el boliviano fue y se puso delante de todo el mundo. Se coló y se puso delante de todo el mundo. Y yo le digo a los chilenos, bajámelo a mí
Y yo fui, me paré adelante y le digo, hermano, ¿usted por qué no hizo la cola como todo el mundo? Usted sí que tiene un problema espiritual. Y tuve horrible, horrible. Lo que hice fue espantoso, como una venganza así, ¿no? Pero después, hablando con bolivianos, ¿por qué tanto, le digo, tanto problema con una copa de vino acá? Y bueno, lo que pasa es que tiene un sentido. El sentido es que Bolivia sufrió y sufre mucho el alcoholismo. Y los pastores y los misioneros hicieron un trabajo buenísimo, apartando a la gente del alcohol. Y venimos nosotros, los uruguayos y los chilenos, a estropear todo eso. Si hubiéramos sabido todo eso, no, yo por lo menos me hubieras tenido y le hubiera dicho a los chilenos, ¿no? Hubiéramos buscado una habitación, pero que sé, lo que sea, pero no, hubiéramos evitado todo eso. Hay varios países que tuvieron serios problemas con el alcohol, no solamente Bolivia, ¿no? Entonces, como ustedes bien dijeron, tenemos que tener empatía y no tener que ser piedra de tropiezo, porque lo dice el texto además. Pero además, Pero, sí, dale. otra cosa, si uno va a hablar, va a enseñar o va a predicar, o si uno tiene un lugar de autoridad, o de autoridad no, de liderazgo, lo que sea, uno tiene también que adecuarse a las personas, porque cualquiera una de estas cosas puede estropear lo que es el evangelio, lo que es el mensaje. Por ejemplo, si uno va a un lugar donde todos tienen que usar corbata y traje, dice, no, yo no uso, primero no se usa corbata y traje, yo no voy a usar. Pero todo el mundo va a estar mirando tu corbata y traje y no va a escuchar tu prédica. Entonces tiene que ver también con el evangelio, tiene ¿Cómo también no? enseñanza, tiene que ver con todo, ¿no? Y lo primordial acá en esta tierra no es ganar una discusión, lo primordial es que el evangelio llegue al corazón de las personas. Perfecto, te aplaudo con eso. Muy bueno. Es así. Me pasó también que me invitaron a predicar a una iglesia un febrero con un calor terrible y yo fui de camisita. De una camisita, estaba cómodo, todo bien, y vino el pastor y me dijo, ¿y el saco? ¿El saco y la corbata? ¿Qué saco y corbata? Un calor tremendo. Le digo. Bueno, me tuve que poner un saco que me quedaba grande y una corbata horrible. Y claro, como decís vos, calladito, lo hice y se acabó. Este, ahora cada vez que me invitan a predicar, pregunto antes, siempre pregunto. Bueno, pero ¿por qué? Porque dice, si vivimos es para el Señor, no para debatir, como dijiste tú, Decio, para debatir y tener la última palabra y ser el campeón de la teología, ¿no? Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Este es otro concepto fuerte, ¿no? Fuerte, 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 porque las historias también han sido muy crueles en este punto, ¿no? El no querer claudicar. Fíjense que tenemos los primeros ejemplos son las persecuciones, ¿no? Que a partir del año 60 y pico, los cristianos no querían, respetaban todas las normas legales, respetaban todo lo que había que respetar en Roma, se sujetaban a todo, excepto no iban a adorar la estatua ni quemar incienso a la estatua del emperador como un dios. Y les costó la vida, con una crueldad impresionante, ¿no? Impresionante. Ignacio de Antioquía, Ignacio de Antioquía con un tipo de 80 y pico de años, este, le insistieron, pero escúchame, poné un poquito ahí de incienso y te dejá morir, porque no podían creer, por un hombre que había hecho mucho bien, era muy querido. Y él de ninguna manera, y escribió 7 cartas, y en una de ellas dice que cuando empiece a sentir el crujir de mis huesos en los dientes de los leones, ahí empezaré a ser discípulo de Cristo, dice en la carta Ignacio de Antioquía, fuertísimo, ¿no? Pero no solo eso, si no se conoce la historia de la canción He decidido seguir a Cristo, terrible, hermano, terrible esa canción, porque es también un hombre, creo que es un misionero en un país, yo creo que fue la China, pero no estoy seguro, la China donde un país donde se persiguió el cristianismo de una manera brutal, siglo XX, ¿no? Y le fueron matando los hijos, le fueron matando los hijos delante de él, si no rechazaba. En el Japón, el Japón es uno de los países menos evangelizados hoy en día, pero tuvo
un altísimo número de cristianos en Nagasaki, en el sur, hasta que eh, hubo toda una movida de los gobiernos japoneses en contra y hacían poner en fila a los japoneses cristianos y tenían que pisar una tabla con el dibujo de Jesús y la cruz. Si no la pisaban, la espada del samurái les cortaba la cabeza. Y efectivamente, mataron cristianos impresionantes y otros por temor. Y hoy en día en los países que hay muy pocos cristianos en Japón, ¿no? Muy pocos cristianos en Japón. Si morimos, para el Señor morimos, no estamos llamados a ser mártires, pero hermano, nos puede tocar, ¿no? Nos puede tocar. Son duros todos esos conceptos, ¿no? Muy duros. Porque así pues que vivamos, ¿ah? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y después dice el versículo 10, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? No hay que menospreciar, no hay que subestimar, no soy mejor que el otro, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos comparecemos al tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El tribunal de Cristo, el tema de los tribunales, de los juicios, es un tema para hablar toda una clase y no tenemos una absoluta claridad. Es decir, hay conceptos de que, por ejemplo, hay ediciones, hay traducciones que no ponen el tribunal de Cristo, dicen tribunal de Dios. Tribunal de Dios. Yo tengo acá una nota, por ejemplo, va a haber los juicios futuros, escatológicos, o no sé, los últimos tiempos, una cosa así, son los juicios del periodo de la tribulación, que está en Apocalipsis 6 al 16, el tribunal de Cristo, que está en la 2 Corintios 5:10, que ahí los cristianos, los creyentes resucitados y arrebatados, según una teología, serán juzgados por sus obras, pero no para perder la salvación, sino que se habla de pérdidas y recompensas. Se nos juzgará si fuimos muy soberbios o todo lo opuesto. No hay mucho más información de esto, pero no es porque vayamos a perder la salvación. Después está el famoso juicio de las naciones, donde Jesús se sentará a juzgar las naciones gentiles, serán juzgados según el trato. No sé, después hay juicio de los ángeles, que se habla de que los cristianos juzgarán a los ángeles. 1 Corintios 6, 2, 3. Abre todo un debate también esto, ¿cómo es esto? Nosotros juzgando a los ángeles. Y podríamos hablar más, también el juicio del trono blanco, este juicio final de los incrédulos por sus pecados ocurre al final del milenio, antes de la creación del nuevo cielo y tierra. Pero también hay otras posturas en todo esto. Pero el tribunal de Cristo, se sostiene, se entiende que es un tribunal, que es una especie de proceso, si se quiere, a los cristianos, es decir, donde daremos cuenta de lo que hicimos. Recuerda un poco las parábolas, de cómo usamos nuestros dones, los talentos, la parábola de los talentos, el que la guardó y no produjo nada de interés, el que le produjo mucho interés, todos aquellos conceptos, ¿no? Todos vamos a ser juzgados por el Señor. Acá tenemos un libro del siglo XVI, de mucho peso en Occidente. Juan Calvino fue de mucho peso en Occidente, especialmente en Europa, ¿no? Especialmente en Europa, donde su pensamiento, su ética, todo eso se introdujo muchísimo en los países escandinavos, ¿no? Cuyas economías hoy siguen siendo muy fuertes, ¿no? Y él, yo transcribí tal cual, con el lenguaje de él, dice, y porque la diversidad de opiniones da lugar con frecuencia a debates y disputas perjudiciales, el apóstol
indica que tales diferencias no deberían ser obstáculos para el mutuo entendimiento entre ellos. Por eso les propone un remedio muy acertado, que los más fuertes ayuden a sostenerse a los más débiles, y los más aventajados, Calvino califica así al maduro en la fe, ¿no? Y los más aventajados en doctrina soporten humildemente a los ignorantes, dice, ¿no? Porque si Dios nos favorece, se ubica él en esa línea, colocándonos por encima de los demás, no lo hace para que abusemos de ellos y lo pisoteemos. Pero yo quería destacar más que nada la frase esta. La sabiduría cristiana jamás conduce al orgullo y al desprecio. La sabiduría cristiana jamás implica ni orgullo ni desprecio. Si caemos en orgullo o despreciamos al otro, estamos fuera de este concepto. Después de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí, dice el versículo 12, y el 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, que un judío convertido como Pablo, un judío súper ortodoxo como Pablo, fundamentalista como Pablo, convertido, hoy nos dice, confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y bueno, tú crees, y dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Sí? Como nosotros vivimos para Cristo, debemos sacrificarnos para no ser piedra de tropiezo. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No podemos perdernos en estas discusiones. Y si alguien quiere reunirse y adorar a Dios el sábado, que adore a Dios el sábado. Porque quien esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, estos son los conceptos que hay que poner por encima. Estos conceptos a veces los olvidamos, ¿no? Y vamos y le decimos en la oreja al pastor, che, mirá que fulano tal cosa, mirá que fulano tal otra, mirá que no me gustó esto, no me gustó lo otro. Eh, Fíjense que hay una frase, hay un concepto que dice, en nuestros días, este es un autor que dice así, en nuestros días hace falta capacidad de discernimiento. No debemos elevar temas o cosas no esenciales a algo como si fuera esencial. Por ejemplo, este autor dice, el bautismo. Fíjense que el bautismo, la manera del bautismo, que si es aspersión, si es inmersión, llegó a haber guerras, gente que se mataba. Es decir, los católicos lucharon con espada contra muchos evangélicos. Yo tengo entendido que Ulrico Zwinglio, el reformador suizo, muere en una de estas guerras por estas discusiones. Los puritanos, hay literatura de los puritanos, de la iglesia puritana, que discutió muchísimo cómo se debía entregar el anillo en la ceremonia matrimonial. Después están las discusiones, por ejemplo, joyas sí o joyas no. Cosméticos sí o cosméticos no. Pantalón en la mujer sí o pantalón no. Alcohol sí o alcohol no. Podemos agregar música de rock sí o música de rock no. En la adoración podemos agregar, discusiones, por ejemplo, ¿el milenio es un tema para dividirnos como estamos divididos?
La predestinación es un tema realmente para dividirnos. El sábado, el domingo, el tipo de ropa. Pedro dice, no, Señor, porque nunca he comido. ¿Se acuerdan de Pedro, no? Que Pedro no quería comer cosas inmundas cuando fue hasta a predicarle a Cornelio, lo manda, él recibe el mandamiento de ir a predicarle a Cornelio, va de Jope a Cesarea de Filipo, a Cesarea Marítima, perdón, y allí tiene la visión de aquellos animales en un lienzo y se le dice, mata y come, y él dice, no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común impuro. Por segunda vez la abuela le dijo, lo que Dios ha limpiado no lo llames común. Es decir, con estos textos ya no deberíamos hablar de comida impura o pura. Eh, el 20 dice, como algo importante, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas de la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, sustituyamos el tema de la comida. Fíjense que el drama o lo incorrecto, lo que está mal, es el piedra de tropiezo. Jesús dijo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por ejemplo, los tatuajes. Eh, yo conocí el caso de un muchacho que tenía tatuajes y se convierte porque era adicto, etcétera, se convierte y era músico y empezó a tocar en la música, pero en la música, en la banda de la iglesia, adelante, y la congregación le pidió gente de la congregación le pidió al pastor que lo sacara de ahí porque no podía haber un individuo tatuado adorando. Y el pastor lo defendió porque le decía que él era muy fiel, él era realmente una persona nacida de nuevo, y bueno, pero hubo gente de la congregación que insistió y él fue y habló con el muchacho y le dijo, mirá, tengo problemas con esto, y el muchacho, bien de bien, dijo, no, no, ningún problema, y dejó la banda de la iglesia y siguió en la iglesia, después no sé qué pasó, pero hasta ahí conocí esa historia, pero fue muy duro eso también. Por ejemplo, una vez hubo toda una prédica de un muchacho norteamericano que vino a la iglesia nuestra hace un montón de años, que había estado en la droga y era un fanático del rock, y vino a predicar en contra que todo el rock es satánico. Y la verdad que yo quedé choqueado y empecé a dejarla de escuchar, de escuchar rock después de lo que dijo, ¿no? Este, pero resulta que esto por no tener claro Romano 14, porque Romano 14 nos dice, bueno, ¿qué te dice tu conciencia? Claro, si las letras son para adorar al diablo, no, sí, estamos súper equivocados, ¿no? Pero hay un montón de música que es hasta solamente instrumental. Y, y hoy hay, pero cualquier tipo de género musical, pero hasta tango cristiano hay, reggaetón cristiano hay, no solamente rock, música metálica, que es media, esa sí que parece satánica, pero son todos cristianos, y las letras son sumamente cristianas, y realmente convocan gente. Un hermano este domingo me contó una historia preciosa, un hermano cubano, que estaban viendo por televisión, en YouTube, a una cantante, anótenla y después la miran, se llama Anek Moreno, una cantante cristiana. Pero la cantante cristiana se viste de negro y las uñas medias pintadas, medias extrañas y alguna pintura media extraña. Y entonces estaban todos diciendo ahí, mirando la pantalla,
pero esta no puede cantar, no puede hacer música cristiana, con cómo está vestida y pa. Esto me lo contaba alguien que lo vivió, ¿no? Y había una niña, y la niña dijo algo más o menos así, en el cielo deben estar re contentos escuchándola. Dice que les dijo la niña, y todos quedaron en silencio, porque fue como que a través de esa niña recibieron un mensaje, porque estaban criticándola fuerte a esta cantante cristiana, que habría que verla a ver cómo es, pero fue un testimonio interesante, ¿no? Un testimonio muy interesante. Este, yo conocí a los surfistas cristianos australianos que tienen un ministerio cristiano con los jóvenes surfistas y ahora es internacional. Pueden poner surfistas cristianos y hay en todo el lado donde hay olas, hay surfistas cristianos. Pero yo los miraba y hasta la cara con tatuajes, ¿no? Y eran maravillosos la adoración y todo. Yo la verdad que a mí me costaba, me costó aceptarlos, pero me tuve que sacar el sombrero cuando empecé a escuchar los testimonios, ¿no? Los testimonios de toda esa gente, ¿no? Igual yo sigo siendo contrario a los tatuajes, pero me tengo que callar la boca y no juzgar. Y más que nada por lo que dice Romanos 14. Uno puede decir, bueno, pero la libertad cristiana tiene algunas áreas grises, ¿no? Eh, Algunos que me parece que hay gente que quiere creer que es así. Y, y justifican, por ejemplo, y esto es una opinión personal, la homosexualidad. Hay muchas iglesias cristianas con parejas homosexuales, donde se casan además. Acá en Uruguay, ¿no? Y lo entienden así. Y sin embargo, fíjense que Gálatas 5 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Es decir, que al momento de decidir si esto es parte de mi libertad cristiana o no, ya hay cosas que yo ya no las discuto más porque sé que están mal. No son parte de la discusión. Yo ni entro en ese terreno. Ya sé que están mal. No las voy a llevar no voy a llevar al extremo, porque entonces volvemos muy relativo al Evangelio. Muy relativo lo volvemos. Pero bueno, esto sabemos que es muy polémico, y especialmente con el tema con el tema de la sexualidad, ¿no? Yo estaba en la institución cristiana que tuve que salir, porque yo discrepaba, no aceptaba este punto, y bueno, simplemente me salí y nada más. Este fue un famoso nadador. Este muchacho se llama Caleb Dressel, impresionante nadador, venció todos los récords y tenía un tatuaje que le costó mucho, porque el tatuaje era a Isaías, ¿no? Que decía: los que confían en el Señor, se tatuó Isaías 40:31. Los que confían en el Señor renovarán su fuerza y volarán como águilas. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, este es el principio, entonces pecado. Si tengo dudas, si estoy dudando, no lo hagas. Pero si eres fiel a tus convicciones, si haces algo que crees que está mal, pecas. Así que nosotros, los que somos fuertes, acá Pablo se la jugó. Se puso, ¿de qué bando estaba, no? Del bando de los fuertes. Así que nosotros, dijo, los que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno debe agradar al prójimo, dice, en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
a fin de que por la paciencia y la consideración de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Por tanto, acéptese mutuamente, así como Cristo aceptó a ustedes. Lamentablemente, el llamado es a una iglesia unida. Sin embargo, es innumerable la cantidad de denominaciones evangélicas que hay. Innumerable. Ya no es imposible ahora enumerar y decir cuántas congregaciones, cuántas. Y a veces las diferencias son por cosas que no son esenciales. A veces o muchas veces son por temas que no son esenciales. Claro, ellos pueden decir, bueno, pero ¿qué consideras tú que es esencial? Para mí es esencial y para ti no es esencial, y bueno, ahí empezamos las discusiones. Pero nos perdemos de estar unidos y luchar por lo que tenemos que luchar, que es una sociedad caída y que se la lleva, por ejemplo, el narcotráfico y las mafias, y se la lleva el amor al dinero, porque es impresionante todo el amor al dinero. Fíjense, no sé si escucharon uno de los motivos por los cuales el líder de este hombre de Conexión Ganadera se mató. Este Vaso, salió una grabación ahora, ¿no? ¿Por qué se mató? ¿Por qué se mató en ese Tesla tan poderoso? ¿Pero por qué se mató? ¿Por qué no enfrentó la cosa, no? Y hay una grabación que se está corriendo de que estaba lavando dinero a unos mafiosos paraguayos que le dijeron, bueno, ¿y nuestro dinero dónde está? Ya sabemos que no va a aparecer. Así que elegí, él tiene 2 hijas, elegí cuál de tus hijas, le dijeron. Y él dijo, ¿cómo cuál de mis hijas? ¿Para qué quieren a mis hijas? ¿Cuál de tus hijas querés que matemos? Y él les dijo, ¿y no puedo ser yo? Sí, pero tiene que ser ya. Y que tu socio nos pague después. Eso está corriendo en internet. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque esto para mí es espeluznante, ¿no? Yo escuchaba esto para mí, eso es espeluznante, es de terror, es una película de terror, una cosa así, ¿no? Si es cierto, ¿no? Pero el trasfondo de todo esto es que el Dios del dinero se está llevando a la humanidad. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Venciéndonos. Entonces nosotros en vez de estar discutiendo por el milenio y la predestinación, deberíamos estar evangelizando, siempre evangelizando y buscando la unidad. Bueno, pueden hablar, hermano, tranquilos.